Hola, buenos días a todos. Espero que estén empezando bien el día. Hoy estamos aquí en un nuevo webinar para hablar de CSRD, Omnibus, SRS, EINF, muchas normativas, muchas cosas que queremos cubrir. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, que es Carlos Cerdán, que es socio del área de sostenibilidad de RSM. Y también tenemos a Chris Bouquet, que es nuestro Head of Partnerships aquí en Manglite, que nos van a ayudar con todo lo que viene siendo el contenido de este webinar. Vamos a empezar con una introducción que nos va a hacer Carlos a todos los temas relacionados con el producto que vamos a hablar hoy, y luego Chris nos enseñará propiamente el producto dentro de Manglite, nos hará una demo en directo y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en la que todos nos vais a poder dejar pues vuestras dudas y las vamos a ir respondiendo. Estas dudas las podéis dejar a lo largo de la presentación, ¿vale? Las vamos a ir acumulando y al final las vamos a contestar. Así que no os cortéis. Y nada, pues vamos a empezar pasándole la palabra directamente a Carlos, en el que vamos a poner ahora en pantalla su presentación. Y nada, Carlos, muchísimas gracias por unirte hoy y con ganas de escuchar y aprender. Genial, pues muchísimas gracias, Esteve. Muchísimas gracias a Manglite también por poder compartir este rato, ¿no?, con vosotros y vosotras, y muchísimas gracias a los que y a las que os estáis conectando y estáis al otro lado de la pantalla. Yo os voy a contar, bueno, primero me voy a hacer una pequeña intro para los que no me conozcáis. Yo soy Carlos Cerdán, que soy, como bien decía Esteve, socio responsable de sostenibilidad de RSM Spain. RSM Spain es una firma de servicios profesionales. De hecho, somos la sexta firma del mundo, en las cuales pues, ofrecemos diferentes servicios, entre los que son audits de auditoría, temas de consultoría, M&A, etcétera. Y, por supuesto, lo que nos atañe en este evento de hoy, que es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no?, desde el punto de vista tanto de la gestión como del reporting. Entonces, yo os voy a empezar contando, si quieres, voy a pasar ya a la siguiente diapositiva para entrar en materia. Y es que estamos en un momento en el cual la sostenibilidad está, digamos, virando desde un modelo más, vamos a decir, focalizado a la normativa, que era la famosa CSRD, que seguro que si estáis en este webinar es porque conocéis o estáis al tanto de un poco de la situación al respecto. Y entonces, como os decía, estamos virando desde una obligatoriedad hacia un avance real de la integración de la sostenibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que hasta ahora, con todo lo que teníamos en marcha a nivel normativo, la palanca, yo diría casi fundamental, de impulso de la sostenibilidad se ceñía al impulso normativo, más allá de que muchas compañías pues, quisieran avanzar en estas cuestiones. Pues bien, en este momento hemos entrado en otro mundo, en otra situación de mercado. Y es que la sostenibilidad ahora mismo se ciñe o se va a ceñir a 4 diferentes palancas de impulso. Primero, normativa, diréis, bueno, la CSRD parece que ha parado, ¿no?, ha subido los umbrales, pues que eso es cierto, pero también existen otra serie de normativas relacionadas con huella de carbono, relacionadas con biodiversidad, relacionadas con temas de igualdad, ¿no?, toda la parte social, que la realidad, que lo que nos están diciendo o indicando desde Europa y desde pues, España en particular, es que más allá del reporting, que es la cuestión fundamental que vamos a tratar hoy, también para poder reportar se necesita gestionar, y eso en consecuencia hay diferentes normativas que están impulsando pues, toda esa gestión de la sostenibilidad, más allá, repito, de cómo vayamos a reportar, ¿vale? Y luego pues vamos a trabajar, o veréis, lo que os presentará Chris, una solución específica para el reporting, pero la realidad es que no podemos reportar si no gestionamos, ¿no? Entonces, palancas, normativa, CSRD parece que se para, hay otras normativas que nos lo están exigiendo, incluso a nivel del Banco Central Europeo. Se está apretando por diferentes autoridades y organismos internacionales en Europa para que los bancos, las entidades financieras, impulsen la sostenibilidad en todas sus contrapartes, es decir, a todas aquellas empresas las cuales tienen en cartera, ¿vale? Y luego os voy a poner algún ejemplo concreto. Resulta que nos encontramos todavía en una situación en la cual las empresas más sostenibles
son más resilientes, obtienen mejores rendimientos financieros, ¿vale? Esto es una realidad, ¿vale? No es que lo esté diciendo yo, sino que el hecho de poder gestionar y anticipar determinados riesgos y determinadas oportunidades en cuestiones de sostenibilidad, lo que te hace ser más resiliente en cuanto a tu resultado financiero. El volumen de financiación se sigue disparando desde el de sostenibilidad. Cuando digo el volumen de financiación, me refiero a bonos sostenibles, bonos verdes, préstamos verdes, o sea, todos aquellos marcos de financiación sostenible que lo que hacen precisamente es abordar desde el punto de vista estratégico a la hora de acceder a capital la integración de la sostenibilidad para obtener mejores ventajas competitivas desde el punto de vista del tipo de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Después se dice que estamos en un momento en el cual seguramente por la sensibilidad, ¿no?, que tenemos a nivel, yo diría, de la sociedad, que estamos en una sociedad en la cual las compañías están siendo, o el valor de las compañías se está centrando más en ese valor adicional, no incluido las cuentas anuales, sino es en el valor asociado a los intangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Los intangibles, pues son todo lo que tiene que ver con copyright, licencias, etcétera. Pero la realidad es que en el momento en el que nos encontramos, esos sentimientos de admiración, reconocimiento, confianza, el famoso boca a boca, entenderme el concepto para simplificarlo un poco, está siendo un elemento decisor para la sociedad, ¿vale? Desde el punto de vista de trabajar. Cuando digo trabajar me refiero a cooperar o comprar un producto, o ya sea como empleado también, ¿no? Pues acceder digamos, al mercado laboral, etcétera, pero al final ya son decisiones asociadas a un reconocimiento, a unos valores por parte de las organizaciones, ¿no? O sea, ya no nos centramos únicamente en ese rendimiento financiero, esa es la parte más económica, sino que lo que queremos es trabajar o relacionarnos con compañías que comparten nuestros valores, comparten nuestra cultura, ¿no? Y por otro lado tenemos esa importancia. Es cierto que en determinadas cuestiones, no voy a engañar a nadie, en la agenda, ¿no?, de los órganos de administración, los comités de dirección, determinadas, vamos a decir, acciones relacionadas con el reporting se han visto un poquito mermadas, es una realidad. ¿Por qué? Porque yo creo que al final antes íbamos en sexta, ahora estamos bajando, ¿no?, un poco en cuarta, pero seguimos manteniendo la velocidad. Entonces, la realidad es que lo que nos están diciendo los diferentes estudios que estamos analizando de forma recurrente, de forma periódica, es que estas cuestiones se siguen trabajando, se siguen comentando en las agendas. ¿Por qué? Porque, y esto lo voy a relacionar con el punto que decía antes, porque las regulaciones de sostenibilidad más allá del reporting siguen estando vigentes y cada vez son mayores. Estoy hablando desde el punto de vista de la gestión. Entonces, esto yo creo que es un elemento o los elementos clave para poder avanzar en sostenibilidad. De toda esta diapositiva, lo que me interesa que nos quedemos es regulación, en reporting parece que se para. Hay otras palancas que hablan de dinero, por cierto, que son las que nos están impulsando o los que siguen manteniendo ese viento de cola en cuanto a las cuestiones de sostenibilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Como os decía, la CSRD pues, ha sufrido un parón. Tenemos esta propuesta Omnibus, que de hecho ya está aprobado, la directiva de Stop the Clock, ¿no? Pues al final con esa modificación de los umbrales de aplicación, de 250 empleados a 1.000 empleados, de 40 millones a 450 millones de euros. Es cierto que si nos ceñimos a la CSRD, pues el espectro, el umbral de aplicación no tiene nada que ver con el inicial, eso es una realidad, pero no es menos cierto que todas aquellas compañías que trabajen o que tengan clientes que les aplique la CSRD van a requerir, o esas grandes empresas les van a seguir requiriendo información de sostenibilidad. Es decir, si queremos colaborar con un gran cliente que le aplique esta normativa, tenemos que disponer de esta información de forma organizada, de forma coordinada, de forma robusta, de forma evidenciable. Y esto es precisamente una de las cuestiones o uno de los atributos más potentes que tiene la plataforma que Chris os contará después, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto a esta directiva, en el marco de esta directiva? Para cumplir con esta directiva, inicialmente se estableció una serie de normas de información de sostenibilidad que era necesario preparar. En su momento se hablaba más de 1.000 data points.
que no son pocos, ¿no? 1000 son... Entonces, estamos en un momento en el cual recientemente ya se han revisado esa cantidad de data points que eran necesarios y obligatorios y se ha simplificado a aproximadamente 300. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que para aquellas empresas, repito, de 1000 empleados y 450 millones, los data points necesarios a reportar van a ser menores, pero se van a centrar en lo que es verdaderamente relevante, en aquella información más cuantitativa, en aquella información que aporta valor real a los diferentes grupos de interés, ¿vale? Porque en su momento los 1000 data points, siendo totalmente honestos, la realidad es que muchos de ellos eran muy similares entre ellos, ¿vale? O sea, al final si los analizabas y te dabas cuenta pues, que necesitaba, o sea, que primero, que no aportaban un valor real al lector, ¿no? En el caso del reporting, y segundo, que incluso se solapaban desde el punto de vista de la gestión o esas acciones gestionables desde el punto de vista estratégico, ¿no? Entonces, por ir más o menos por encima, no voy a entrar mucho en detalle porque esto, digamos que es una fase posterior, ¿no? Estamos en un proceso bastante incipiente, pero básicamente, para que os hagáis una idea, tenemos que las normas simplificadas primero tienen todo lo que tiene que ver con las normas transversales, que es cómo se hace ese proceso de materialidad, ¿no? Básicamente es identificación de riesgos, impactos y oportunidades, tanto para la organización como para la propia organización a la sociedad, que no es otra cosa que, primero, cuál es la escala, cuál es el impacto que yo genero en términos sociales, en términos ambientales, en términos éticos, y cómo todas esas cuestiones de sostenibilidad me impactan a mí pues en mi PL, ¿no? Desde el punto de vista más de financiero, ¿no? Pues en términos de costes, en términos de ingresos, etcétera, ¿no? Que eso es como el pilar fundamental de cualquier reporting. O sea, necesito entender bien cuáles son mis impactos, riesgos, oportunidades desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de mi relacionamiento con grupos de interés para poder definir qué quiero reportar o qué voy a reportar, porque es lo que les interesa, ¿no? A esos grupos de interés. Después tenemos las normas transversales, bueno, pues básicamente cuál es el modelo de gobernanza, qué políticas tengo, qué estrategia, quién hace qué, ¿no? A nivel de responsabilidades, cuándo se hace qué. Bueno, pues un poco pues eso, lo que dice, ¿no? En términos de gobernanza y estrategia de las diferentes cuestiones de sostenibilidad. Por otro lado tenemos las normas relacionadas con las cuestiones ambientales, clima, contaminación, agua, biodiversidad, uso de recursos, que esto para aquellas empresas que ya estéis aplicando o reportando conforme al estado de información financiera, veréis que ya os suenan estos términos, ¿no? Y el punto interesante de todo esto es que las normas simplificadas, al bajar un poco la exigencia, se van asemejando, que sigue siendo más exigente, ¿eh? Pero se asemejan un poco más a lo que estamos reportando en la actualidad bajo la ley de información no financiera, ¿no? Después tenemos las cuestiones sociales, propia plantilla, pues todos los diferentes desgloses, desde el punto de vista también de los trabajadores de la cadena de valor. Y esto es un punto que os decía, relevante. Todas aquellas proveedores de clientes que les aplique esta normativa, les van a exigir diferentes cuestiones de sostenibilidad para que puedan, precisamente, ese cliente final, que es el que debe reportar conforme a CSRD, que cumpla con esa normativa, pues para ello va a requerir a los principales proveedores que tengan integrada la sostenibilidad, ¿no? Desde el punto de vista más social, de gobernanza, ambiental, etcétera, ¿no? Y luego, pues la parte más de gobernanza. Aquí en este caso es más específico desde el punto de vista de corrupción, ética, canales de denuncia, prácticas de pago, public policy, bueno, políticas de lobby, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poquito más detalle desde el punto de vista de lo que piden las normas. No voy a entrar tanto en detalle, pero básicamente todo lo que tiene que ver con cambio climático, planes de transición, cómo me adapto al cambio climático, que por cierto, pues parece que, ¿no? Últimamente, pues las temperaturas también se han disparado en este sentido. Entonces, es una cuestión que cada vez más se está poniendo foco, y no solamente desde el punto de vista normativa, sino también las entidades financieras, entidades bancarias e incluso inversores. Contaminantes de aire, agua y suelo, tema de microplásticos, estrés hídrico, bueno, temas de circularidad, residuos, como veis, pues, sociales, pues todo lo que tiene que ver con diálogo social, discapacidad, formación. O sea, en realidad lo que estáis viendo aquí, todos aquellos que estáis actualmente, ¿no?, reportando conforme al estado de información financiera, os sonarán muchos conceptos de aquí, ¿no? Y es que la realidad, de nuevo, y voy a insistir, es que el recorte de data points lo que ha hecho es asimilar un poquito más
con lo que estamos reportando en estado de información financiera y con lo que os voy a contar ahora incluso más, ¿vale? Entonces, entramos en otra situación, ¿vale? Hasta ahora CSRD, como os decía, 1.000 empleados, 450 millones de facturación, bueno, es otro estado de situación, pero ahora estamos en un momento clave desde el punto de vista de la transición en España hacia qué vamos a hacer, ¿no? Tenemos el estado de información financiera, no sabemos, porque hay incertidumbre jurídica desde el punto de vista si va a seguir aplicando, si no va a seguir aplicando, cómo va a seguir aplicando, no lo sabemos, pero la realidad es que desde la Comisión Europea lo que nos dicen es, oigan, todas aquellas empresas que no les aplique la CSRD, es altamente recomendable, y así nos lo dicen a través de un reglamento delegado, que reporten conforme a unos estándares voluntarios. Estos estándares voluntarios es lo más parecido al estado de información no financiera, con casuísticas concretas, es cierto, ¿vale? Pero, de hecho, lo que nos dicen desde Europa es que se proponen dos módulos diferenciados. Ya os digo que el básico está enfocado para pequeñas y microempresas, ¿vale? Desde el punto de vista de las que tengan menos de 10 empleados, para entendernos, y el completo es para todas aquellas empresas a partir de 10 empleados hasta 1.000. Claro, el umbral es muy alto, ¿vale? Entonces, no sabemos exactamente qué va a pasar. Y quien diga lo contrario, o sea, pues es difícil, o sea, porque esta incertidumbre, cómo va a ser esa transposición de la CSRD aquí en España. Pero lo que está claro es que desde Europa nos están indicando unas direcciones claras, y es que tenemos que reportar información porque nuestros clientes nos lo van a pedir, porque el mercado nos lo está pidiendo, y para ello nos dan una herramienta, y es esta herramienta de los estándares voluntarios. Que en los dos diferentes módulos, como os decía, me voy a centrar en el Comprehensive porque es el más relevante y también por la cuestión de tiempo. Yo creo que al final el objetivo, ¿no?, de la audiencia, sobre todo los que tenemos aquí, pues es más, no creo que sean empresas de menos de 10 empleados, ¿no? Nos vamos a, seguramente, analizando un poco antes, pues serán empresas más grandes. Entonces, con lo cual, ese módulo Comprehensive es el que vamos a tener que abordar desde el punto de vista estratégico cuando tengamos una transposición que o bien nos obligue desde el punto de vista del estado de información financiera, o bien no nos obligue desde el punto de vista directo por normativa, pero sí por otras palancas que son las que os comentaba antes, el valor, la financiación, al final el querer atraer capital, profesionales que estén alineados con nuestros valores, y sobre todo pues esa palanca financiera, ¿no?, que al final las entidades financieras están apostando mucho y siguen apostando, y luego os voy a poner un ejemplo muy claro en este sentido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del módulo Comprehensive, estos serían los indicadores. No voy a entrar tanto en detalle, pero lo que me interesa sobre todo es que veáis que los requisitos son parecidos al estado de información financiera, descripción de los principales grupos y productos, descripción de mercados importantes. Esto no suena, ¿no? Al final es lo mismo. Descripción de las principales relaciones comerciales, elementos de la estrategia. Esto es muy parecido al estado de información financiera. Políticas y prácticas, todo lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no?, hacia una economía de transición, integración del departamento, ¿no?, pues todo lo que tiene que ver con gobernanza. Esto teóricamente ya se debería también estar reportando en el estado de información financiera. Todo lo que tiene que ver con emisiones, alcance 1, alcance 2, objetivos, riesgos climáticos. Esto quizás es el elemento diferencial. Disponer de un informe de riesgos climáticos, como esos riesgos de transición, riesgos físicos, o sea, los incrementos de temperatura, cómo va a afectar a mis activos, o sea, cómo va a modificar o variar el precio de mis activos, si estoy en zonas inundables, si no estoy en zonas inundables, dónde estoy invirtiendo. Todas esas cuestiones ahora recaen o requieren más exigencia. ¿Por qué? Porque, repito, sobre todo las entidades financieras están apostando, porque el Banco Central Europeo les está apretando desde el punto de vista de esa capacidad para anticipar a esas contrapartes, ¿no?, ese portfolio en disposición y anticipar riesgos. Al final es una cuestión, si prestan dinero, lo que se quiere es que haya ese retorno, o sea, ese préstamo sea retornado en las condiciones acordadas, con lo cual, si hay un riesgo asociado al activo que tiene esa compañía o esa estrategia de descarbonización no está siendo óptima, eso impacta directamente en la capacidad ¿no?, en esa morosidad financiera, ¿no? Entonces tenemos todo lo que tiene que ver la parte social, como veréis, muy parecido, divulgación de proporción de hombres y mujeres en la dirección, número de trabajadores autónomos que trabajan exclusiva para empresas. Esto a lo mejor es un poquito diferente. Indicar si la empresa tiene un código de conducta. Esto es lo mismo. Descripción de posibles incidentes. También, esto es lo mismo. O sea, toda aquella información que tenemos del estado de información financiera sigue siendo útil, y la Unión Europea, o la Comisión Europea, mejor dicho, lo que nos está diciendo es:
oigan, sigan trabajando con esta información, sigan reportando esta información, porque los grupos de interés, si no es por normativa, se lo van a exigir, van a continuar demandándoselo, ya sea para, repito, para las contrapartes desde el punto de vista con el cliente que estoy trabajando, pero también con esos profesionales, ¿no?, que quieren trabajar con nosotros, ¿no? Después, y esto es un poco por resumir lo que estaba comentando hasta ahora, ¿no? Al final es una cuestión de acceder a financiación, es una cuestión de hacer negocio, es una cuestión de transparencia, es una cuestión de exposición al sector, ¿no? Todos aquellos sectores más expuestos a cuestiones, por ejemplo, relacionadas con riesgo climático, las entidades financieras están poniendo foco, o sea, les van a exigir una estrategia de descarbonización, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con reputación y crecimiento. O sea, aquí hay diferentes palancas para seguir abordando o seguir avanzando en sostenibilidad, más allá, repito, de ese componente o de esa exigencia normativa que, dicho lo cual, me parece interesante que en cuanto al reporting se levantara un poco el pie, ¿no? Y ya, por ir terminando, tenemos todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, este Real Decreto que nos exige o que exige a las empresas de más de 250 empleados que dispongan, bueno, primero que calculen la huella de carbono, alcance 1, alcance 2, y tengan un plan de descarbonización alineado con el Acuerdo de París, con lo cual, esto es un mensaje contraproducente, ¿no? Por la parte de CSRD parece que se levanta el pie, por otro lado tenemos esta normativa que exige que se reporte estas cuestiones. Pero no es solo eso, y ya os he anticipado antes, pero aquí vemos una nueva directrices de la Comisión Europea en el sector de la banca, el sector seguros, que quieren integrar el riesgo ESG como criterio prudencial obligatorio. Por decirlo de otra manera, a nivel de seguros, banca e inversión, los diferentes riesgos y oportunidades relacionadas con sostenibilidad se deben integrar en los riesgos de liquidez, riesgos operativos, riesgos, bueno, al final todos los riesgos que tienen las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los bancos, los sectores seguros, o el sector, o los gestores de activos, o los inversores, nos van a exigir que avancemos en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque detrás tienen al regulador que si no les va a sancionar, si no tienen o si no han sido capaces de evaluar esos riesgos, esas carteras en cuanto a sostenibilidad. Con lo cual, aquí vemos otro paralelismo, ¿no? Primero, CSRD, como decía, parece que se para, pero por otro lado, la Comisión Europea sigue apretando a las entidades financieras, al final, quien tiene el dinero, para que siga apostando por la sostenibilidad, ¿no? Después tenemos la parte de los intangibles, que esto lo he comentado antes, al final, pues más del 50% del valor de las organizaciones recae fundamentalmente sobre cuestiones relacionadas con la admiración, sentimiento, reconocimiento, que es básicamente sostenibilidad. La sociedad por primera vez está confiando más, y esto es un elemento clave desde el punto de vista, yo diría, de cambio generacional, cambio de mercado, y es que por primera vez la sociedad confía más en las organizaciones para responder a sus necesidades que no en los políticos. Es decir, no en el producto o en el servicio que a mí me ofreces, sino que quiero que como organización te preocupes de mi acceso a la vivienda, cambio climático, integración de la IA, discriminación. Esto es un elemento clave. O sea, eso quiere decir la disociación. Estamos viendo en un momento en que se disocia los que están haciéndolo a nivel político y la realidad es que percibe la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que es un elemento clave también para cómo percibimos esa CSRD. Parece que se para, CSRD, se levanta el pie, los umbrales suben, pero es que a nivel de la sociedad siguen exigiendo estas cuestiones. No ven, no existe ese alineamiento, ¿no? Esperan que las organizaciones, lo que no se está haciendo a nivel político, sean las que les respondan a sus expectativas y necesidades, ¿no? A nivel de directivos, seguimos en la misma senda. El 97% de los CEOs siguen comprometidos con los ODS. Y esto es más allá de la CSRD, más allá de la situación geopolítica que tenemos, pues sobre todo en Estados Unidos, ¿no?, con Donald Trump. La comportancia de consumidores. Seguimos de nuevo, esto es un informe del 26, independientemente del CSRD, independientemente de la situación geopolítica, los ciudadanos siguen manteniendo ese comportamiento, esa necesidad, esa disposición a pagar más por productos sostenibles, esa prima sostenible que se le llama. O sea, siguen valorando más productos a igual precio que sean sostenibles. Con lo cual, yo creo que aquí lo más relevante de todo esto, y ya acabo mi parte, y es que tenemos que ser conscientes que estamos en un momento, yo diría, histórico desde el punto de vista de sostenibilidad. O sea, hasta ahora teníamos una ola, un viento de cola que nos apretaba, la normativa, ¿no?, que al final, bueno, pues al final venía el mazo, ¿no? Ahora la realidad es que todas aquellas empresas que avancen
estas cuestiones, que integren de verdad la sostenibilidad, que no sea un mero cumplimiento normativo, van a ser capaces de responder a lo que nos está pidiendo la sociedad como tal, a esos pues, diferentes interlocutores con los que trabajamos, ¿no? Y esta plataforma que vamos a presentar ahora, que ya le paso la palabra a Chris, es justo o está pretendiendo justo eso, ser capaces de reportar, pero gestionar las diferentes cuestiones de sostenibilidad que son relevantes para la organización. O sea, nos vamos a olvidar de esos 1000 data points y vamos a reportar lo que verdaderamente es relevante, tanto para nosotros como organización como para los grupos de interés con los que tenemos relación. Y nada, por mi parte ya le paso la palabra a Chris para que nos pueda profundizar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y espero que me escucháis bien. Si me puedes confirmar, Carlos, ¿podéis ver mi pantalla y escucharme bien? Sí, sí, sí. Súper. Pues nada, encantado de conoceros a todos. Yo soy Chris, el responsable de las alianzas en Manglai. Y hoy muy ilusionado de poder, pues eso, pasar algo de tiempo con vosotros para pues mostrar un poco al final la solución y la herramienta que hemos co-desarrollado entre Manglai y RSM. Y mostrar un poco al final cómo la tecnología hoy en día nos permite pues agilizar todo este trabajo. Yo creo que Carlos, su equipo y RSM habrán hecho centenas de informes de información no financiera hasta ahora. Y creo que pues eso, hoy estamos observando que pues trabajando con la tecnología permite agilizar mucho todo este trabajo, especialmente la parte, vamos a decir, un poco más administrativa, para poder centrarse en la parte relevante, en la parte de gestión y en la parte que aporta más valor tanto a la empresa internamente como a la sociedad de forma más amplia. Así que lo que quería quizás comentar justo antes de hacer un poco una demo, porque estamos muy ilusionados de poder mostraros un poco cómo funciona concretamente la herramienta en algunos minutos y poder mostraros sus funcionalidades principales. Pero creo que lo que quería comentar es que detrás de este trabajo que hicimos, aprendiendo un poco de estos casi 10 años trabajando en memoria de sostenibilidad, es básicamente poder encontrar una forma, yo diría, de abarcar esto con una filosofía un poco triple. Primero, es básicamente agilizar toda la parte de la recolección del dato, que eso yo creo que es la parte más obvia, pero seguimos viendo clientes nuestros que antes de trabajar con nosotros estaban haciendo las cosas, pues eso, con plantillas Excel, con muchos correos, etcétera. Entonces, ahí la tecnología permite, pues, agilizar mucho este trabajo. Permita también mucho, gracias a diferentes agentes de IA, agilizar toda la parte de la redacción de los informes, la preparación de esta información que hay que compartir, que sea a sus consumidores, a su cadena de valor o a sus inversores, a los clientes y los demás. Y después yo creo que un elemento muy importante que hemos integrado en el diseño de esta herramienta, y lo vamos a mostrar, es este concepto básicamente de interconexión entre los diferentes estándares. Sabemos, como Carlos acaba de explicar muy bien, que al final todo este mundo de la información no financiera está cambiando rápido y de forma continua, y nosotros pensamos que va a seguir cambiando porque es un mundo bastante joven en comparación con el mundo de la información financiera, y entonces hay que poner en marcha herramientas que al final permite abarcar esos cambios, ¿no? Y eso nosotros lo hacemos a través de una tecnología que entiende todos esos diferentes marcos de reporte, de gestión del dato, y que mapea esos diferentes marcos entre ellos. Y creo que eso es un poco el punto, lo más diferencial de lo que hemos construido juntos y que queríamos mostraros. Entonces, si veis bien mi pantalla, básicamente entrando un poco en la herramienta, eso es básicamente la herramienta de Manglai, que tiene muchos otros productos y módulos que el módulo de cumplimiento y de reporte, donde nos vamos a centrar hoy.
Y lo importante es que, obviamente, empezando con el principal, es que todos esos módulos se interconectan, en el sentido que la información fluye entre los diferentes módulos y el módulo de cumplimiento. Eso lo voy a mostrar de forma concreta. Pero si tomamos un poco un ejemplo en concreto, vamos a hacer un poco todo el proceso juntos, así vais a ver un poco todos los pasos con una cuenta de demo y datos un poco más sencillos que datos normales, pero intentar demostrar el proceso un poco de inicio a final, ¿no? Cuando solemos empezar a trabajar con empresas, especialmente empresas medianas y grandes, pues nos enfrentamos a generalmente una estructura de empresa bastante compleja, con varios grupos, subgrupos, empresas en esos grupos, y eso obviamente añade una capa de complejidad adicional. Pero en la plataforma, al final, pues eso lo tiene en cuenta desde el inicio. Es decir, que uno de los primeros pasos es de definir justo esta organización y esta conexión entre los diferentes grupos, subgrupos y empresas dentro de esta organización. Obviamente se trabaja también, pues eso, ¿no? Con muchas personas. Generalmente cuando se trabaja en todos esos asuntos, que sea estos 300 data points o menos cuando es un tema más voluntario, pues hay varias personas que están involucradas. Entonces la plataforma obviamente está diseñada para poder involucrar a estas personas. Aquí estamos hablando de las personas a quien vamos a pedir información y lo voy a mostrar y hay que añadir un poco, definir quién va a contribuir a todo el proceso. Y después hay toda la parte de configuración de los diferentes usuarios, que van a ser las personas que de forma más activa van a gestionar el proceso, el equipo core, que sea el equipo de calidad, el equipo de sostenibilidad, de gestión de riesgo. Son las personas de vuestras empresas que básicamente estarán asegurando que toda la información se integra de forma correcta y que el resultado final cumple con las expectativas de vuestra empresa. Y aquí pues tenemos varios niveles de acceso y de trabajo en el dato, hasta el auditor externo, y eso lo vamos a mostrar también en esta herramienta. Hay toda una parte que permite de ver la trazabilidad del dato y que agiliza mucho el proceso de la auditoría y la certificación del trabajo que se hace. Eso es un poco el primer paso de configuración. Obviamente, cuando se trabaja con empresas otra vez complejas y grandes, trabajando en todos esos asuntos, el tema de la integración con el ecosistema IT es un tema importante donde se puede alcanzar pues eso, mucha agilidad, ¿no? Porque al final esos datos generalmente son dispersos entre diferentes sistemas y una de las cosas que podemos hacer en esta herramienta es empezando conectándola con este ecosistema IT de vuestra empresa, con los diferentes sistemas. Por ejemplo, si trabajáis con Factorial, pues ahí se puede aprovechar muchos puntos de datos para la parte social. Después se puede conectar a los otros sistemas, por ejemplo, pues eso, los SharePoint o NetSuite de Oracle para la parte de ERP, si hay puntos de datos más importantes para la parte de gobernanza, por ejemplo, o las partes tradicionales de datos de consumos, etcétera, para poder, pues eso, empezar directamente con una plataforma integrada con vuestro sistema, tanto para poder integrar los datos como para poder al final hacer esta gestión que Carlos comentaba antes, que es lo más crítico, ¿no? Una vez que hemos podido centralizar todos esos puntos de datos. Entonces, una vez que hemos podido hacer esta configuración, lo que queríamos hacer con vosotros es concretamente entrar en este módulo que hemos desarrollado de cumplimiento, que permite hacer la gestión de un proyecto desde el inicio al final. Aquí, como lo comentábamos, ¿no? La idea es de poder gestionar los diferentes alcances de reporte. Aquí estamos en una cuenta en España, entonces trabajamos aquí con tanto podría ser con la CSRD como el estado de información no financiera. Obviamente ya veremos un poco en base a lo que pasa en marzo 2027, que es un poco el plazo para poder transponer la nueva CSRD bajo Omnibus en España. Ya veremos un poco cómo esto cambia, pero hoy en día nuestros clientes siguen trabajando sobre pues eso, el formato de la ley de información no financiera. Así que para este caso de demo vamos a seguir con esto. Pero aquí, como podéis ver, ya una cosa interesante en la herramienta es que se puede trabajar con varios estándares, ¿no? El GRI es un poco el tradicional.
los CSRS que acaban de ser aprobados hace un poco menos de 2 semanas, el viernes 3 de julio, pues también se pueden utilizar para reportar. Y después los VSM, que son un poco más, pues esos estándares voluntarios que Carlos acaba de comentar. Y al final lo que la plataforma y la tecnología permite es entender el alcance y los requisitos de la Ley de Información No Financiera, que es un poco el tipo de reporte que hemos elegido aquí, y después esos diferentes marcos de reporte, esos estándares e indicadores. Y básicamente la plataforma permite hacer este mapeo. Y si elegís de trabajar con el EINF y con los nuevos CSRS, pues la plataforma os va directamente a guiar hacia los indicadores que hay que utilizar para cumplir con el tipo de reporte que básicamente queréis gestionar. Pero en este caso, para el tema de la demo, vamos a seguir con los GRI y definir un poco un proyecto, ¿no? Y aquí, como comentaba, y entra un poco la complejidad de la estructura de la empresa. Como podéis ver, se puede ya trabajar a diferentes niveles, ¿no? Se puede trabajar al nivel más alto, que es lo que se llama en este caso de compañía de demo del grupo 1, pero se puede trabajar también a nivel de las diferentes compañías que hay dentro de este grupo y dentro de incluso el subgrupo número 2. Pero aquí vamos a tomar el ejemplo de un reporte que cubre un poco todo el alcance de la empresa. Y finalmente, una vez que hemos podido hacer todas esas decisiones, el último punto es de definir un poco pues, el idioma final en el que vamos a trabajar, porque vais a ver que la plataforma permite trabajar con varios idiomas, especialmente interesante para empresas que pues eso, tienen sedes en diferentes países, como muchos de nuestros clientes. Pero definir un poco al final, ¿no? Los diferentes unidades y idiomas que se van a utilizar para la parte del resultado final. Y aquí lo que vamos a hacer pues, es de trabajar con los datos más estándares en España. Una vez que hemos definido nuestro proyecto, aquí vamos a básicamente cubrir los 3 grandes pasos que yo estaba comentando antes, la parte de configuración, de recogida del dato y finalmente de la comunicación. Y vamos a mostrar cómo la plataforma permite cubrir todos esos puntos y convertir un proyecto que solía ser un proyecto bastante largo, de varios meses, en base a lo que hemos visto de lo que se suele hacer desde casi 10 años, ¿no? En base a este marco, en algunos días y a veces incluso más rápido, dependiendo de hasta qué punto se puede integrar la plataforma con el ecosistema de datos de la empresa. Empezando primero, básicamente, con el paso de materialidad, que es un paso que es bastante importante. Como sabéis, en el contexto de la Ley de Información No Financiera hay una cierta flexibilidad en cuanto a cómo gestionar esta materialidad, pero vamos a decir que lo vamos a hacer aquí replicando un poco un proceso de estudios de diferentes documentos y de preparación de algunos talleres o reuniones para poder potencialmente levantar puntos materiales. Aquí, si vuestra empresa ya tiene su estudio de materialidad, que sea de doble materialidad, que habríais hecho en base a CSRD o una materialidad simple, pues se puede simplemente cargar este ejercicio y la plataforma va a poder absorber los resultados de vuestro estudio y tenerlo en cuenta en todo el resto del flujo. Pero vamos a tomar el ejemplo de una empresa básicamente que acaba de empezar a trabajar su materialidad y para poder hacer este estudio de materialidad, voy a empezar cargando aquí un documento que, como podéis ver, en milisegundos la plataforma lo lee, que es la política de una empresa ficticia de sostenibilidad. Y lo que hace la plataforma, como podéis ver, a través de un agente de inteligencia artificial, es de leer este documento, esta política de varias páginas y identificar un poco los puntos que se podrían reportar o que podrían ser materiales. Y entonces aquí incluso me identifica 2 puntos del asunto ambiental y 2 puntos del asunto social. Y directamente me permite hacer, pues eso, un análisis concretamente de dónde vienen estos puntos, porque el agente de IA considera que podrían ser material para la empresa, incluso directamente me lo relaciona con las evidencias en el documento. Entonces, eso es un poco la primera parte. Obviamente, aquí se podría cargar muchos más documentos para, vamos a decir, un poco nutrir toda esta fase de contexto y de análisis de materialidad. Si pasamos para la parte de los talleres o las reuniones, aquí lo que la plataforma permite
es básicamente de trabajar talleres o reuniones que habréis podido organizar en vuestra organización para potencialmente levantar nuevos puntos de materialidad. Aquí vamos a tomar un ejemplo de una empresa que quiere organizar, pues eso, con su grupo que está en Shanghái, un taller para poder levantar los puntos relevantes. Entonces, aquí hemos creado un taller y lo que la plataforma permite hacer es importar directamente las notas de este taller desde plataformas como Google Meet o Teams o Zoom para poder aprovechar las notas de este taller y básicamente directamente integrarlos aquí. Y aquí incluso lo que vamos a hacer es, pues eso, integrar las notas para que podáis ver en mandarín de esta reunión para mostrar que la plataforma al final hemos definido que se trabaja en español como idioma final, pero permite gestionar los datos incluso en mandarín. Entonces, aquí otra vez en milisegundo, la plataforma me hace un resumen de este análisis. Y aquí estamos en un contexto de una reunión donde se habló casos de corrupción o soborno. Entonces, la plataforma me identifica que eso podría ser un data points importante para la empresa en base a lo que se comentó en esta reunión. Entonces, vamos a guardar este taller y podemos ver que tenemos un data points adicionales aquí sugeridos. Eso sería un poco todo el proceso del análisis de materialidad. Incluso aquí se puede hacer muchas más cosas, incluso utilizar la plataforma para hacer búsqueda web activa, por ejemplo, de preguntar una comparación con los informes de sostenibilidad de la competencia, del resto del mercado, para poder seguir nutriendo un poco esta fase de materialidad. Pero vamos a pasar a la fase de evaluación. Y aquí estamos dentro de, como sabéis, dentro del marco EINF a base de los GRI y la plataforma directamente me identifica que hay 304 data points que son en varios GRIs, menos GRIs, pero en total 304 data points que la compañía tiene que reportar sí o sí en base al alcance de la ley de información no financiera. Incluso esos data points se pueden ver aquí, se puede ver la diferencia entre los requeridos y los opcionales. Y lo que la plataforma nos muestra también son los data points sugeridos, que son los data points que nos vienen de este análisis de contexto. Y aquí la empresa tiene un poco una decisión a tomar de decir, vale, yo quiero mantenerme al alcance sencillo de lo requerido por la ley o quiero aplicar estas sugerencias y también reportar más allá porque esos asuntos han salido como importante o material para mi empresa. Y vamos a tomar este ejemplo. Y entonces aquí acabamos de subir a 309 data points que reportar en lugar de los 304 iniciales. Una vez que hemos podido hacer este paso de definir un poco el alcance de evaluación, podemos pasar al paso de materializar estos data points, que es básicamente el paso donde elegimos de seguir adelante una vez que hemos cerrado un poco el alcance de trabajo. Y aquí entramos un poco en el cuadro de mando muy importante, que es el cuadro de mando donde se van a gestionar esos diferentes data points. Y aquí podemos ver porque estamos a 0% básicamente de trabajo en los diferentes asuntos. Y aquí os voy a mostrar cómo se pueden añadir y reportar e integrar esos diferentes data points dentro de este paso de recolección. La primera cosa que se puede hacer, y eso volviendo un poco a este punto importante de la filosofía de esta herramienta, es directamente aprovechar los data points que ya tenemos en los otros módulos. Y aquí tenemos una empresa que trabaja ficticiamente con nosotros también para la parte de gestión medioambiental. Y entonces lo que se puede hacer es la plataforma directamente entiende los data points del módulo de medio ambiente que están integrados en la plataforma y me permite importarlos para evitar de trabajarlos dos veces. Entonces, aquí en la parte de medio ambiente puedo ver que desde los 100 y pico data points ya tengo 14 que están básicamente integrados. Y aquí puedo ir a ver dentro de un data point, en este caso estamos en un caso ficticio de una empresa que básicamente no tiene combustible que viene de fuentes no renovables, por eso estamos a 0. Lo podemos ver al nivel del grupo, al nivel más alto, como al nivel de las diferentes compañías, como lo comentábamos. Y aquí, pues eso, el indicador está a 0 porque es un caso ficticio de una empresa que no tiene consumo de energía no renovable. Se puede ver un poco la actividad y eso es el paso de trazabilidad que comentaba antes.
Y una vez que tenemos esto, pues podemos elegir de guardar este data points y considerar que lo tenemos completado y podemos seguir con los otros data points. Entonces, eso es una primera forma de agilizar el trabajo de los data points, es poder aprovecharlos de diferentes módulos. Una otra forma de trabajar es poder ir directamente en los otros data points, que son quizás más vacíos, para empezar a trabajarlos. Y aquí tengo un agente de IA, por ejemplo, si estamos en un caso de un data point que es un poco nuevo, en base a un marco nuevo, un utilizador o un usuario que no entiende bien el alcance, tenemos agentes de IA en toda la plataforma con cuales se puede interactuar para ayudar. Y aquí, en milisegundo, otra vez, la IA lo que me permite es explicarme qué es este data point, cómo se relaciona con mi caso concreto, porque incluso la plataforma tiene ya información sobre la empresa. También se puede hacer, como podéis ver, búsqueda activa en la web y me permita ya explicar un poco, básicamente, qué concretamente tengo que integrar y reportar en este caso. Y aquí, gracias a esta información, lo que se podría hacer es redactar un borrador a través de un agente de IA para este data point y de forma, pues eso, muy ágil, trabajarlo y trabajar este data point de una forma un poco diferente de la parte medioambiental, pero siguiendo teniendo un nivel, pues eso, de agilidad muy alto. Y finalmente, yo diría una de las otras formas de integrar los data points es básicamente de poder atribuirlos. Quizás las personas de vuestro equipo que trabajan requieren soporte del resto del equipo para añadir los data points que quedan, y lo que se puede hacer aquí es una asignación, básicamente a diferentes miembros del equipo de los data points que tenéis que básicamente seguir reportando. Entonces, en este caso, vamos a tomar un ejemplo ficticio de este data point 201.13c. Se puede definir un responsable, en este caso sería Chris, que tiene que reportarlo antes del final del mes con recordatorios semanales. Y lo que va a pasar una vez que voy a lanzar este recordatorio es que yo voy a recibir un correo que tengo que reportar este data point, y una vez que Chris va a entrar en la plataforma, lo que Chris va a ver, o la persona que tiene que reportarlo, básicamente es un poco lo que veíamos antes, es decir, esta pestaña donde la persona puede interactuar con la plataforma para entender lo que hay que reportar, puede directamente utilizar la IA para generar borradores y puede cargar evidencias. Y eso es un poco todo el flujo de trabajo dentro de la plataforma, que básicamente en este punto tiene todo el contexto gracias al análisis que hicimos a nivel materialidad y permite gestionar pues eso, toda esta recolección de datos de forma muy ágil. Tenemos algunas otras funcionalidades que por tema de tiempo quizás no voy a entrar en los detalles, pero se pueden hacer importaciones en masa. Nosotros tenemos clientes que, por ejemplo, trabajan data points para una parte de la compañía o del grupo de forma manual, como acabamos de verlo, pidiendo la información directamente desde la plataforma, y para quizás otras partes de la empresa siguen trabajando con plantillas Excel y lo que quieren hacer es poder cargarla así para poder cubrir de forma exhaustiva todo el contexto, todos los data points, sin tener que quizás transicionar todo el alcance de trabajo hacia la plataforma. Y finalmente, quizás la última cosa que queríamos mostrar, porque al final aquí un paso muy importante y que requiere mucho tiempo y mucha energía en el contexto de la preparación de un informe de información no financiera, es un poco la preparación del documento en sí mismo. Entonces aquí, como podéis ver en este apartado de informes, se puede trabajar de formas varias, ¿no? Se puede generar el informe final, pero eso funciona obviamente una vez que hemos acabado todo el proceso y toda la recolección del dato. Se puede exportar los puntos de datos y después se puede crear presentaciones y documentos. Y aquí quizás lo que puedo hacer es pedir a la IA de redactarme y de prepararme un informe, en este caso, como podéis ver, para el desempeño ambiental y social, y solamente para la compañía 1. Entonces, lo que la plataforma me va a hacer en este caso es, en base a todo el contexto que hay en la plataforma, entender, y como podéis ver otra vez en milisegundos me lo ha hecho, en este caso, entender todo el contexto y leerme este informe y redactármelo en base a todo este contexto. Entonces, voy a intentar de compartir
Creo que tengo que cambiar y compartir por la pantalla. Y voy a compartir, así podéis ver un poco el informe que se ha compartido. Y aquí podéis ver, pues eso aquí es el informe que se ha generado en milisegundo dentro de la plataforma en base a este análisis y todos los datos que hemos integrado en la plataforma. Se identifica los edificios, se identifica básicamente pues eso, ¿no? Los datos de la huella, en este caso he pedido parte ambiental y social, y los datos que hemos podido cargar en la plataforma. Eso es un informe, un borrador sencillo, pero obviamente la IA nos permite también integrar fotos, imágenes, cuando tenemos, pues eso, un poco todo este paso de maquetización listo para enviar a trabajar dentro de la plataforma. Y eso es un poco lo que queríamos mostraros en base a pues eso, todo el trabajo que hicimos para poder abarcar los retos que Carlos comentaba en la fase antes. Obviamente os invitamos a nos contactar si queréis pues eso, ver un poco y bajar más al grano de cómo funciona esta plataforma y cómo os podría ayudar, pero esperemos pues eso, que lo habéis visto útil, interesante. Y devuelvo la palabra a Esteve para poder pasar unos 10 minutos en la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Chris y Carlos, por vuestras explicaciones súper completas y didácticas. Así que nada, nos ha quedado todo súper claro. Recordar a todos los espectadores que podéis dejar preguntas, ¿vale? Ya nos habéis dejado algunas, pero si queréis dejarnos alguna más, si nos da tiempo os la responderemos y si no también os la enviaremos por correo electrónico. Vale, voy a empezar con una pregunta que nos habéis dejado para Carlos, que es, con el cambio de CSRD y el peso creciente de los estándares voluntarios, ¿cuál dirías que es el mínimo viable para que una empresa debería tener ya organizado para no quedarse atrás? Bueno, pues primero, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es, desde el punto de vista de, pues eso, de cumplir, ¿no? con lo que se requiere, pues por supuesto, primero, si le aplica, ¿no? a esa organización el estado de información no financiera, debe seguir cumpliendo con esos mínimos. Eso sin lugar a duda, ¿vale? Porque al final la normativa que sigue aplicando. Pero más allá de eso, si no es el caso, yo lo que diría es centrarnos en los estándares voluntarios, que al final es lo que el mercado pues, va a exigir desde el punto de vista también de los clientes, pues, como decía antes, ¿no? de las entidades financieras, e incluso la expectativa pues, también de los diferentes grupos de interés. Entonces, yo lo que diría es, si aplica la INF, tenemos que seguir o continuar gestionando la INF. Y si no aplica la INF, ir virando hacia ese foco más en los estándares voluntarios y en esas cuestiones más específicas para la organización, ¿no? O sea, yo creo que esa sería la respuesta. Genial, Carlos. Súper claro, gracias. Vamos aquí ahora con una pregunta para Chris. Para una empresa como la mía, que hoy lleva esto con Excel y correos, ¿qué parte del proceso suele ser mejor migrar a la herramienta y qué parte de trabajo manual se quita? Sí, no, buena pregunta y gracias por esta. Yo creo que aquí, obviamente, depende mucho, ¿no? de los casos que vemos, diferentes clientes, diferentes tamaños de empresa, estructuras más o menos complejas, niveles también de digitalización de los datos que varían también. Pero vamos a decir que de forma más general, yo creo que una de las cosas que la plataforma permite agilizar mucho es tanto la parte inicial de toda esta recolección del dato de forma más ágil, sin tener que una persona, un equipo, una PMO tiene que básicamente ser un poco un punto central de comunicación con todos los otros equipos. Entonces ahí hay mucho tiempo que se puede salvar, se puede trabajar de forma asíncrona, especialmente empresas así más internacionales. Y después la plataforma también permite, ¿no? de hacer lo que mostrábamos, de trabajar a diferentes niveles, ¿no? de asegurarse que las personas de un cierto edificio cuando reportan se atribuye directamente a la buena empresa en el buen país. Entonces toda esta fase primero de recolección de la información
está mucho más ágil, y especialmente cuando se puede integrar con el ecosistema IT de la empresa para poder ir aprovechando los datos que muy a menudo son datos que ya existen, que ya existen en los sistemas. Y después la parte más aguas abajo, yo diría, de tanto la generación del informe, que como hemos visto en milisegundo, aquí literalmente he podido generar un informe, en este caso para la parte social y ambiental. Y esto también en el pasado requería mucho tiempo. Y aquí tener una herramienta donde tenemos un agente de inteligencia artificial que tiene acceso a todo el dato, pero no solamente el dato, también un conocimiento muy profundo de la estructura de la empresa y de todo el proceso de trabajo, permite pues eso, preparar estos informes de forma mucho más ágil y después pasarlos a una auditoría también de forma mucho más asíncrona, abriendo un poco el entorno al auditor y quitando mucho trabajo a los equipos en esta etapa. Quizás solamente para daros una idea, cada año desde Manglai lanzamos una encuesta a nuestros usuarios para tener una idea de hasta qué punto o en qué nivel o medida la plataforma permite quitar tiempo en el trabajo. Y el año pasado estábamos cerca de 70% de ahorro de tiempo en la gestión de este tipo de proyecto, básicamente. Perfecto. Voy a seguir con una pregunta más para Carlos y no sé si nos dará tiempo a mucho más. Carlos, para las empresas que siguen obligadas a elaborar el EINF, ¿qué aspectos deberían priorizar este año para cumplir bien y dejar una base útil para los próximos cambios? Se ha cortado un poco, si puedes repetir Sí, por supuesto. Para las preguntas, para las empresas que siguen obligadas a elaborar el EINF, ¿qué aspectos deberían priorizar este año para cumplir bien y también para dejar una base útil para los próximos cambios que vienen? Bueno, yo aquí también es buena pregunta, ¿no? Al final es en línea, ¿no? Un poco con la respuesta que he dado antes. O sea, yo creo que donde yo abordaría, desde el punto de vista más práctico, es ser capaces de identificar pues, esos riesgos, esas oportunidades, ¿no? Desde el punto de vista de cumplimiento pues, estrictamente con el estado de información financiera, pero los aspectos es que al final yo siento que, pues, que a lo mejor me estoy repitiendo, pero el entender bien ese estándar voluntario, el entender bien cuáles son los requerimientos de ese estándar voluntario, en cómo se interrelaciona con el estado de información financiera, yo creo que es lo que verdaderamente es clave desde el punto de vista de la organización, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos yendo hacia un mundo en el cual reportar en sostenibilidad ya no es un cumplimiento normativo, sino que es una ventaja competitiva, y gestionar bien esos datos. Y cuando digo esos datos mínimos, me refiero a ser capaces de decir, oye, pues yo tengo el estado de información financiera, cumplo con el estado de información financiera los requerimientos, pero es que además ya le estoy haciendo un híbrido y estoy incorporando todo lo que tiene que ver con los estándares voluntarios, que en definitiva va a ser a priori el futuro. ¿Vale? Entonces, yo creo que yo aquí lo que recomendaría fundamentalmente es reforzar aquellas cuestiones más relevantes dentro del estado de información financiera, porque van a ser los indicadores que van a ser más exigidos por parte de los diferentes grupos de interés y para cumplir con ese estándar voluntario. Genial, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, Chris, Carlos. Ha sido un verdadero placer. Nos quedamos sin tiempo y queremos respetar el horario que nos habíamos marcado. Nos han quedado algunas preguntas que vamos a responder de manera offline, ¿vale? Os enviaremos un correo, os escribiremos. Bueno, daros las gracias y para cualquier cosa tenemos los contactos de Chris y de Carlos para que podáis preguntarles cualquier duda o cualquier cosa relacionada con el producto y la oferta comercial. Así que nada, gracias por uniros a este webinar de Manglai RSM y nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Que vaya bien. Adiós.